Bueno, del maestro Roberto de la Mota vamos a pasar a filosofar sobre el vino. Es bueno por ahí pensar Mendoza, ¿no? Y entonces siempre tiene que haber alguien que se inspire, un flaco filósofo, por ejemplo. Digo flaco filósofo porque si vos ves las fotos de Martín Fisicaro, es un filósofo típico, él incluso no es de acá de Mendoza, que dice, che, voy a filosofar sobre el vino. Se ve que le gusta beber el vino. Viniendo de la filosofía de los griegos, tenés que tener un vino en la mano. Escribió un libro llamado Filosofía del Vino, un viaje a la sabiduría de la tierra. Me encanta. Y está hecho con notas, con muchos de nuestros talentos vitivinícolas, y encima tiene prólogo de Atkin, de uno de los maestros internacionales del vino. Tim Atkin. Uh-huh. Claro, sí, Tim Atkin, que hace un prólogo muy cortito, pero muy enjundioso. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? En Balcarce, provincia de Buenos Aires. Claro. Porque vos sos recibido en La Plata, ¿te recibiste? ¿Puede ser? Sí, o en Mar del Plata te recibiste. En Mar del Plata, que es la universidad pública que está acá cerquita de Balcarce. Claro. ¿Cómo fue tu camino que te trajo hasta el vino? En realidad, bueno, te escuchaba conversar. Mi búsqueda tiene que ver con una filosofía más cercana a la búsqueda de sabiduría, a la búsqueda de tratar de entender cómo vivir una vida digna, un buen vivir, como hablaban los antiguos. Y en esa línea empecé a escuchar. Yo no venía del mundo del vino, de hecho no tomaba vino, y hace 6 años escuché hablar a un enólogo, cómo hablaba de la naturaleza, cómo hablaba de su vínculo con la producción del vino, con el vínculo con sus compañeros y fundamentalmente el vínculo con su tierra, y me pareció increíble. A partir de eso yo estaba viviendo en Buenos Aires, comencé a hacer varios cursos en la Escuela Argentina de Vino. Uh-huh. Y entendí que había un lenguaje en el vino, una posibilidad de encuentro, una manera de habitar incluso que me pareció fantástica. Uh-huh. Así que decidí viajar a Mendoza, y bueno, cuando viajé a Mendoza y recorrí bodegas, y conocí Mendoza, bueno, la verdad es que me enamoré. Flashaste, sí. Y tuve 10 días recorriendo todo lo que pude, conociendo todo lo que pude, y de vuelta en el aeropuerto a Buenos Aires dije, tengo que escribir un libro sobre el vino, sobre la filosofía, y tratar de expresar algo de todo lo que me pasa a mí y de lo que veo que acontece en el vino como fenómeno no solo de vida, sino fundamentalmente simbólico y cultural. Tu libro, que lo editó la DIUN, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene el prólogo de un maestro del nivel de Tim Atkin, que te escribe una nota fechada encima en Londres en enero de este año. ¿Cómo lo conseguiste vos a Tim Atkin o lo hizo la universidad? No, lo conseguí yo. La verdad es que a veces uno percibe distancias con personas que claramente están muy lejos en muchos sentidos, pero le escribí, fue súper amable, estuvo con mucho trabajo, así que se postergó bastante el prólogo, pero después cuando se pudo hacer tiempo después de Navidad para escribirlo, le dedicó un tiempo y se nota que le dedicó lectura, y de hecho se nota, bueno, nos seguimos por Instagram, se nota que está muy al tanto de lo que está pasando. Sí. Por los likes, por comentarios, por cosas. Así que la verdad que una persona que me sorprendió, como muy atenta a lo que pasa en Mendoza a nivel cultural, vino, filosofía, y bueno, muy contento con esas palabras. Y él, digamos, hace en una consideración que es muy importante para nosotros, porque él le pone en valor la cordillera de los Andes. Alguien dice, esta cordillera majestuosa ayuda a definir la mayor parte de las regiones vitivinícolas argentinas. Es, si se quiere, su columna vertebral y médula espinal. Y está bueno ver su presencia aquí. Por eso es importante. Mirá, ni nosotros los mendocinos le damos tanto valor a la cordillera de los Andes como un tipo de afuera, ¿no? Bueno, qué interesante lo que mencionás. Sí, de hecho, en cada uno de mis capítulos, el libro es una especie de ensayo literario, por momentos poético, por momentos crónica de viaje, por momentos crónica filosófica. Y en cada uno de esos capítulos hay una descripción de la cordillera, porque para mí, que yo vengo más cercano a
a la pampa y al mar, la presencia de la cordillera es profundamente imponente. Claro, Profundamente imponente. claro. Entonces, cada vez que viajaba hacia las bodegas, cada vez que conversaba con los enólogos, sinólogas, tener esa presencia de fondo era realmente, bueno, movilizador. Claro, claro. Y en su momento Sebastián Zucardi comenta algo así de que yo le comento que notaba cierta resonancia o como cierto diálogo implícito entre los productores de vinos del Valle de Uco, no sé, Matías Michelini, Juan P. Michelini, él, o sea, como se notaba cierto perfil. Él me comentaba que sí, que además que eran amigos, ellos nacen con la cordillera. Lo que primero ven, claro, es la cordillera como referencia. Entonces, eso estaba arraigado en su manera de sentir el mundo, de ver el mundo, y por tanto de hacer vinos. Sí, pero a mí me llama la atención que dos tipos de afuera, Atkin desde Europa y vos desde Buenos Aires, ponen en valor, te insisto, a veces más que nosotros, la propia importancia de lo que es estar abajo al pie de los Andes haciendo vino, ¿no? Sí. Y uno tiende a naturalizar, ¿no? Y a normalizar algo que incluso es tan majestuoso como eso. Claro. En un momento, Tim Atkin refleja algo que yo comparto, porque dice que los mejores enólogos son mucho más que eso, dice. Son creativos, seguro, pero también son poetas, pensadores, y se me permiten, filósofos aficionados. Vos vas comparando, por ejemplo, a tomás los dos Michelini. A uno lo comparás con Nietzsche, al otro con Thoreau. Tomás a Pelleriti, lo comparás con Marco Aurelio, a Santiago Salgado con Diógenes, a Seba Zucardi con nadie, a Richiter y a Bonomi, nada menos, Martín Bonomi, de Norton con Martín Heidegger, mierda, lo metiste en un despelote ahí a Bonomi. ¿Cómo elegiste todos estos muchachos? Pues has elegido la guardia juvenil de la vitivinicultura, ¿fue por azar? ¿Fuiste por ellos uno por uno porque te gustaron especialmente? ¿Cómo hiciste esta lista, Martín? Bueno, es una buena pregunta. Un poco de azar y de intuición, la verdad. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo y leí que Juan Pablo Michelini decía que hacía vinos de quietud y que en la quietud esos vinos maduraban y alcanzaban como su propia verdad o su propio lugar. Mirá vos. Yo, bueno, tengo que conversar con esta persona que entiende la quietud como un modo de hacer muy vinculado, no sé, a Byul-Chul Han y a toda una mirada muy contemplativa de la vida. Claro. Digo, sentía que él hablaba de autores sin saberlos, ¿no? Desde su propia práctica y vínculo con el vino. Sí, pero no lo comparás con el coreano, lo comparás con Nietzsche. Sí, lo comparo con Nietzsche. Sí, lo comparo con Nietzsche. No sentí necesario esa comparación. De hecho, hay algo en el libro que tiene que ver con la manera en que se escribe, en que está escrito, que te lleva a detenerte, que te lleva a leer despacio, que te lleva a conectarte con el lugar. Así que traté de no ser tan conceptual, por más que haya conceptos, sino trabajarlo más desde el texto, ¿no? Eso es por un lado. Y después, sí, azar, ¿no? Encontré a Juanpi, alguien me dijo, comentando sobre el libro, alguien me dijo, che, tenés que entrevistar a Matías Michelini. Y cuando empecé a ver que era como una especie de maestro zen, muy de culto, por lo menos en los círculos de Buenos Aires, digo, bueno, sí, hay que hablar con él. Después había probado unos vinos de Estela Crimita, de Johanna Foster, y me habían parecido muy, muy interesantes. Así que digo, tengo que hablar con esta persona. Aparte estaba ella muy involucrada con una mirada muy, muy linda de la naturaleza, de los hongos, de la vinculación del ser humano con los animales, y así con cada uno, ¿viste? Alguien me fue dando una pista, alguien me fue comentando, leí un texto al azar, y bueno, por suerte, viste que a veces, cuando uno elige racionalmente, a veces le pega, a veces no, pero que cuando uno elige intuitivamente, no le erra, y la verdad que a los 10 minutos de estar conversando con cada uno de ellos que elegí, me di cuenta de que eran las personas correctas para el libro. Y a medida que conversaba, iba apareciendo un filósofo,
filósofas, que pudiera de alguna manera maridar y acompañar el diálogo, ¿no? Y la narrativa de esa persona. En general, para resignificarlo. Ahora, Martín, pregunta, no es una objeción, sino una pregunta para entenderte bien. Son todos más o menos la línea joven de la enología. ¿Por qué no entrevistaste a alguno de los maestros? Yo recién mencionaba a Roberto de la Mota, pero bueno, son varios, porque todos estos muchachos han bebido de los maestros, ¿no? De los de la Mota, de los del Richitelli padre, por ejemplo, de toda esa gente que te podría nombrar muchísimos más. No hay ninguno de los grandes ahí. Bueno, es que creo que como todo es un recorte y es una fotografía de lo que pasó hace, en parte sigue pasando, ¿no? Hace 6, 5 años en Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Buenos Aires y a mí ese es el recorte que me llegaba. Yo tengo ahora tengo 42, pero tenía 38 17, 38 cuando empecé a escribir. Entonces, a nuestra generación, en Capital Federal, un poco ese es el recorte, no ese, es un poco más amplio, ¿no? Pero va por ahí los vinos que nos llegan, las lecturas que nos llegan, las miradas sobre cómo hacer vino que nos llegan. Entonces va más que nada por ese lado. Hablando después con la editorial y con gente de Mendoza, dio la idea de que, bueno, tal vez podamos hacer una filosofía del vino vieja escuela y entrevistar a los grandes. Fíjate vos que Tim Atkin, vuelvo a él, porque te pone un punto muy importante para todos nosotros, para la industria, acá y en el mundo. Dice Tim Atkin, en un momento en que el vino está amenazado por la caída del consumo, la legislación del gobierno y el neoprohibicionismo, es bueno recordar que el vino es la bebida alcohólica más compleja y antigua. Pero es cierto, estamos en un momento complicado. Fíjate vos las 3 cosas que pone Tim Atkin: la caída del consumo, legislaciones y el neoprohibicionismo. No había escuchado esa palabra, pero me parece que está dibujando en una sola frase todo un panorama complejo de este momento, ¿no? Sí, imagino que él, por supuesto, con sus viajes, sus vínculos, y lectura, está viendo algo que, bueno, por ahí nosotros intuimos, ¿no? Pero me gusta cómo rescata que en realidad es una bebida civilizatoria, tiene más de 2.000, mucho más de 2.500 años, 6.000 años, y ha acompañado a la humanidad desde el principio. Así que, bueno, está bueno ese diálogo que trae entre cierto contexto epocal y algo que la verdad que está con nosotros desde siempre. Martín, bueno, no podemos agotar el tema en un diálogo breve de radio, pero sirve para poner en valor tu libro. Cierro con esto, con un profe muy amigo nuestro y muy respetado por nosotros, que es el profe Jorge Narrala, porque él es profe en la Universidad de Agronomía nuestra, y dice: afectuoso saludo a Martín y felicitaciones por su gran obra. El vino es un acontecimiento, dice, esa frase es suya. Es un gran Jorge. Jorge estuvo nosotros estuvimos en la presentación del libro en la Enoteca hace un mes y medio, junto con David Bonomi, los dos presentamos el libro y estuvimos ahí con Jorge, tuvo muy lindas palabras para nosotros y bueno, David tuvo muy lindas palabras para Jorge. Ajá. De hecho, bueno, estamos ahí en conversación. Es un placer. La verdad que Mendoza me ha dado la posibilidad de conocer gente de ese calibre y la verdad que estoy profundamente agradecido. Bueno, te consideramos entonces mendocino por adopción, Martín. Te mandamos un abrazo, viejo. Bueno, déjame decir una cosita más. Dale. La semana que viene vamos a estar con Nahuel Michatsky, que es un filósofo joven. Mirá vos. Uno de los más conocidos de Argentina, haciendo filosofía y vino, ahí en Godoy Cruz, en el Cristóforo Colombo. Así que bueno, vamos a estar tomando vino, pensando sobre el vino y abriendo a dialogar sobre ello. Así que bueno, están todos y todas invitados. ¿Qué día? El 25, viernes 25 a las 7 de la tarde. Y un día después, en el ciclo Autores por los Caminos del Vino, viene Darío Stanraiver, así que se pueden enganchar con Darío a tomar vino y a filosofar. Sí, se nota que hay algo que está pasando con la filosofía y el vino en Mendoza. ¿Viste? Abrazo, te esperamos por acá, viejo. Abrazo, gracias. Chau. Martín Fisicaro, él es de Buenos Aires, pero escribió este libro, poniendo en valor a los nuestros, Filosofía del Vino, un viaje a la sabiduría de la tierra, una de las lindas ediciones que hace Ledium, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Una vez más,
Somos la radio de noticias más escuchada de Mendoza.